Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Bien, quiero tener en este momento un estudio bíblico, como es costumbre, y espero que sea de edificación para aquellos que gustan estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre las falsas doctrinas y el fin del mundo. Vamos a encontrar la relación que hay entre el fin del mundo y las doctrinas engañosas. Vamos a comenzar leyendo lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo, 6 y 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que el Señor Jesús estaba en su templo, allí donde había sido revelado las grandes verdades en tiempos antiguos, o sea, era el lugar donde debería de estar la verdad. Pero tristemente, después de que Dios les enseñó la doctrina pura a este pueblo, los sacerdotes paulatinamente empezaron a hacer cambios, y cuando Cristo vino ya de la doctrina pura no quedaba nada. Lo que quedaba era una doctrina adulterada, y él le dijo: ustedes lo que enseñan aquí es doctrina de hombres, aquí no se enseña la doctrina de Dios, sino las doctrinas humanas. Era triste, pero esa era la condición y siempre ha sido así. Siempre el enemigo ha hecho que las doctrinas, que a veces son puras, empiecen a contaminarse a través de los tiempos. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y en el Evangelio de según San Mateo dice: diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, Jesús está allí enfrentándose a su propia religión, que ya realmente no era la religión pura que Dios había enseñado a su pueblo. Y ahora Jesús se proyecta hacia el futuro. Y lo que está diciendo es, en las señales del fin, porque aquí está hablando de las señales del fin del mundo, porque la segunda venida de Cristo será prácticamente el fin del mundo. Ya con la venida de Cristo este sistema cambiará y vendrá otro nuevo sistema. Los discípulos querían saber sobre si ese tiempo estaba cerca. Él les había hablado muchas cosas y ellos estaban inquietos. Bueno, ¿esto cuándo va a suceder? Y aquí le preguntan: ¿cuándo será esto? Y una de las cosas interesantes es que él les dice: mire que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, una de las características o una de las señales de que Cristo está para venir es la proliferación de religiones falsas. Él habló y dice que muchos vendrían hablando en su nombre. Es más, algunos haciéndose pasar por el Mesías. Y él dice: mire que no los vayan a engañar. Bueno, hay una explicación que da el apóstol Pablo sobre por qué iba a acontecer eso, por qué la gente se iba a dejar engañar, o por qué sería la gente tan fácilmente engañable por aquellos usurpadores de la palabra. Y él lo dice en 2 de Timoteo 4:3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. O sea, lo que pasa es, según dice el apóstol Pablo, la gente no gustará de la sana doctrina. O sea, la gente no querrá saber la verdad. Esto no es nuevo, el pueblo de Israel también tuvo esas mismas experiencias. Rechazaban al profeta de Dios y acogían a todos aquellos falsos profetas que aparecían. Pareciera que la naturaleza del hombre está intrínsecamente infectada de ese virus, que es gustarle lo malo y no lo bueno. Entonces aquí el apóstol dice, bueno, vendrá tiempo, y yo creo que ya es el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la doctrina pura, pero sí quieren oír. Como el ser humano es religioso por naturaleza, le gusta la religión, la gran mayoría les gusta la religión, quieren escuchar de una religión pero que no los comprometa mucho, una religión barata. Y preciso, el enemigo de Dios les apareja a aquellos maestros también falsos, y ellos estarán contentos de escuchar todas las falsedades que enseñan en sus templos o iglesias o lugares de reunión. Entonces, por eso es la proliferación de tantas doctrinas, tantas iglesias, tantas sectas falsas. Quiero analizar con ustedes algunas doctrinas en particular que no tienen asidero bíblico, sin embargo se enseñan como grandes verdades, se enseñan como cosas maravillosas en las cuales creer. En el siglo XIX aparecieron muchas de estas falsas doctrinas, y estas doctrinas tienen unas características muy particulares. Las podemos ver en este momento. En 1830, o sea, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, un señor llamado John Nelson Darby, de haber sido un pastor protestante o evangélico, este señor John Nelson Darby inventó descubrió entre comillas, ¿no? Porque eso no está en la Biblia. Para él sí estaba en la Biblia, pero realmente no está en la Biblia. Si la leemos con calma, nos damos cuenta que esa doctrina no tiene asidero en la palabra de Dios. Pero él sacó una doctrina que se llama la doctrina del rapto. Esa doctrina del rapto la sacó este señor John Nelson Darby. Cuando él empezó a predicar esta doctrina, apareció una mujer que fue como el punto de apoyo para él seguir adelante con esa enseñanza. Una mujer llamada Margaret, dice que tuvo una visión y no sé qué, no sé qué tanto habla de esa visión, pero dice que ella fue la que reforzó esta teoría de John Nelson Darby. Bueno, esta doctrina es una doctrina muy, muy conocida, porque muchas iglesias del corte evangélica la creen. Pero vamos a ver algunas cosas de esta doctrina que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, él hablaba de la pretribulación y de la gran tribulación o de la tribulación. Él decía que iba a haber un tiempo de una tribulación no tan fuerte. Sí, la gente, el mundo evangélico iba a sufrir unos ataques, unas persecuciones, pero no tan fuertes. Y que después de un tiempo se agudizaría esas persecuciones, esas tribulaciones. Entonces él divide esto en dos tiempos. Está el de la pretribulación y el de la tribulación. Entonces su enseñanza dice que los salvos estarán en el tiempo de la pretribulación, pero que cuando llegue la tribulación en serio, ya la grave, que Jesucristo va a venir y se los va a llevar. Bueno, eso
tocaría mirar qué dice la Biblia, ¿no? Cuando nosotros leemos aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, la Biblia nos habla de dos grupos de santos. Santos son aquellos que hicieron pacto con Jesucristo. Todos los llamaríamos salvos, para no presumir mucho, ¿no? Bueno, dos grupos de personas ya que alcanzaron la salvación, que ya se cuentan como hijos de Dios legítimos. Esos dos grupos son uno de 144,000 personas. Dice la Biblia que esos 144,000 están sellados en sus frentes y que ese grupo pertenece todo, es perteneciente a las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, son israelitas esos 144,000. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Ustedes entenderán que siempre mis temas es bien fundado en lo que dice la Biblia. Es la Biblia la que me dice que esos 144,000 pertenecerán o deben de pertenecer al pueblo de Israel. Y más adelante nos habla de otro gran grupo, un grupo más numeroso. La Biblia dice, el Apocalipsis dice que es una gran multitud. Y estoy seguro, lo creo yo, porque la Biblia me da a entender exactamente eso. O sea, la Biblia me dice exactamente eso. Toda esa multitud pertenece al pueblo gentil. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que ese grupo grande, que por distintivo tienen todos vestidos blancos. Los vestidos blancos representan la justicia de Cristo. Ese grupo, dice la Biblia que están allí ante el trono del Cordero. Y dice que uno de los ancianos hace esta pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? La respuesta que le dan a este anciano es: y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, toda esa muchedumbre de gentiles han pasado por la gran tribulación y por eso son dignos de estar allí delante del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí no dice la Biblia que estos fueron librados de la tribulación. Al contrario, dice que ellos salieron de la gran tribulación, dice. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice la Biblia lo siguiente, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso significa sus vestiduras blancas. Entonces aquí no da lugar para decir que hay una pretribulación y una gran tribulación. La Biblia habla de una gran tribulación por la cual han de pasar los que han de ser salvos. Ahora bien, en la doctrina de John Nelson también dice que la tribulación durará 7 años, dividida en 2 periodos, cada periodo de 3 años y medio. Entonces que los que pertenecen a esas iglesias que creen en esa doctrina del rapto, que van a vivir los primeros 3 años y medio, pero que como los otros 3 años y medio corresponde al periodo más fuerte de la tribulación, que en ese momento Jesús viene y se los lleva. Jesús viene y se los lleva y no van a pasar por esa gran tribulación. O sea, hay 2 fases. 2 fases de esa tribulación. Y la tribulación en sí durará 7 años. Bueno, ¿de dónde sacó este señor todo eso, no? Que hay una pretribulación, que luego hay una tribulación, una gran tribulación, que esa tribulación durará 7 años y que se dividirá en 2 fases. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo les aseguro que eso no está en ninguna parte de la Biblia.
No hay ni un texto bíblico que diga exactamente eso. Ahora bien, ¿de dónde sacó el Señor esta enseñanza? Todas estas cosas que le enseñó a sus congregaciones. Veamos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, 40 al 42. Dice así. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí da dos ejemplos. Hay dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Da otro ejemplo. Hay dos mujeres en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Esto es lo que se presenta como la cita reina o el versículo reina para probar de que sí hay un tal rapto secreto. En esta enseñanza se presenta a Jesús como un cazador furtivo o un ladrón furtivo que llega y está la pareja descansando después de un largo día de trabajo, durmiendo en sus camas tranquilamente, cuando de pronto el Señor se despierta y ya la señora no está por ahí, o viceversa, ¿no? Eso es lo que llama un cazador furtivo o un ladrón furtivo. Este señor enseñaba que Jesús iba a venir en dos fases. En la primera iba a venir en forma oculta y en la segunda iba a venir en forma visible. ¿En qué parte de la Biblia hay donde podamos decir que Jesús va a venir dos veces? Que primero va a venir a escondidas, a llevarse a los salvos, y que después va a venir en la otra fase, todavía estando el mundo sin destruir, sin aniquilar. Bueno, esa venida de Jesús en dos fases, una invisible, otra visible, eso no está en la Biblia. La Biblia nos habla de una venida de Cristo visible, ¿sí? Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Vea lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, la venida de Jesús no es algo ni oculto, ni silencioso. Al contrario, va a haber mucho ruido. Porque aquí Jesús viene como un general, que habla como tal, como un general. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, pero es más, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, Él viene haciendo sonar esa trompeta. Veamos lo que dice 1 Corintios 15:52. Dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No hay duda, la venida de Cristo va a ser algo que todo mundo lo va a ver, dice el Evangelio según San Mateo. ¿Sí? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Es más, en el Apocalipsis muestra a los impíos tratando de esconderse de la presencia de Dios, de la presencia del Hijo de Dios, perdón, de la presencia de Jesús. Pero es más, este señor Darby sacó su doctrina de Mateo 24, donde habla de las dos mujeres moliendo, una será llevada y una será llevada y otra será dejada. Dos en el campo trabajando, el uno será llevado, el otro será dejado. De Mateo 24 tomó el Señor esa cita y es la única cita con la cual él trata de probar ese famoso rapto secreto. Esa famosa venida escondida de Cristo a llevarse a sus escogidos, como que nadie lo vea. No me dejo ver de nadie, no. Cuando me doy cuenta que ya me lo robé, ya me lo llevé. Eso, la Biblia no dice eso. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, aquí es muy claro.
Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y ese sonido será tan fuerte que despertará a los muertos. ¿Sí? Ya en el Evangelio según San Mateo dice que él va a mandar a los ángeles a recoger sus escogidos con gran sonido de trompeta. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dice la Biblia. La Biblia no da lugar para una doctrina tal como la que venimos estudiando. La Biblia no da pie para eso. Pero bueno, a este señor le pareció que era así y de solo Mateo 24, 40 y 42, de esos dos versículos sacó su doctrina y la gente está esperando eso, que el Señor venga a favorecerlos de la gran tribulación. Entonces estos hermanos no deben aspirar a la salvación, porque los salvos, dice allá en Apocalipsis 7, dice, son los que vienen de la gran tribulación, son los que van a estar allá rodeando a Jesús. Hay un problema y es que la gente no estudia la Biblia. De pronto sí la leen en forma descuidada, pero la gente tiene pereza de conocer la verdad. Como lo dice allá el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Quieren oír. No quieren leer. No me gusta leer. Quiero oír. Y entonces me encuentro un maestro falso con una enseñanza mentirosa. Y voy y me siento a escucharlo. Y me deleito escuchando a ese predicador. Y creo que él dice la verdad y ya, pare de contar. El apóstol Pablo estuvo en Tesalónica, en una ciudad de Asia Menor que se llamaba Tesalónica. Allí el pueblo se levantó en contra de Pablo y en contra de sus amigos. Y Pablo con dificultad lo lograron sacar, esconder. Sin embargo, a unos de sus amigos lo agarraron, los tomaron presos, les tocó pagar una multa. Bueno, el pueblo estaba en revolución en contra del apóstol Pablo y de las enseñanzas que él traía. Pablo se fue de ahí, ya los hermanos le dijeron, bueno hermano, ya nos ha enseñado bastante. Los encomendaron al Señor y los despacharon para otra ciudad cercana. Esa ciudad cercana se llamaba, porque ya todavía existe, pero no tiene el mismo nombre, Berea. Y miren lo que dice en Hechos de los Apóstoles con relación a esa historia, leámoslo. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pónganle cuidado a la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué bueno que cada cristiano, que cada persona que asiste a templos religiosos, algún día decidieran, voy a investigar esta doctrina en la que yo me reúno, en la que yo creo, voy a reunirme, voy a dedicarme a investigar a ver si es verdad lo que aquí me enseñan. Voy a ver si lo que me dicen aquí está basado, verdad, en la Biblia. Muchas de las grandes doctrinas que enseñan en los templos hoy son doctrinas no solamente inventadas por hombres, sino que no tienen base bíblica o apoyadas en un solo texto bíblico. Yo me pregunto, ¿será que usted puede construir un edificio y sostenerlo con una sola columna? Eso es imposible. Tiene que colocarle como mínimo 4 columnas y muy potentes. ¿Sí? Pero sostener una doctrina con un versículo y a veces tergiversando el versículo. Eso es lo que se llama hermenéutica. La hermenéutica es tratar de interpretar las cosas. Entonces algunos se sientan a leer la Biblia, encuentran un versículo
y tratan de interpretarlo como si ellos por sí mismos pudieran conocer la verdad. Nunca conoceremos la verdad a menos que el Señor a través de su Espíritu nos lo revele. Cuando nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia, tenemos que sentarnos con un espíritu sumiso ante el Señor para que el Señor nos enseñe esos grandes misterios que están en este precioso libro, la palabra de Dios. Aquí Pablo y sus amigos tuvieron ese encuentro con esos hermanos en esa ciudad llamada Berea y ellos se quedaron encantados. ¿Por qué? Porque dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Queremos saber si lo que Pablo está enseñando es verdad. Y lo vamos a investigar en la Biblia. Nos vamos a meter en la Biblia. En ese tiempo no tenían esta Biblia, solamente tenían el Antiguo Testamento. Pero se metieron en el Antiguo Testamento. Queremos saber si esto que nos dice de Jesús, que él habla, verdad está aquí en esta escritura. Esa gente sí quería salvarse. Mucha gente asiste a algunos lugares de culto, de reunión, porque quieren tener esperanza en algo. ¿Sí? Pero muchas de las enseñanzas que allí les transmiten son simples y llanamente doctrinas de hombres, como en el tiempo de Cristo. Lo mismo. Y son miles, miles y miles. Si juntáramos esos más de 33,000 que dice las Naciones Unidas, que de grupos que hay inscritos allá en la Asamblea de las Naciones Unidas, hay más de 33,000 credos, iglesias o sectas, como le quieran nombrar. Hay más de 33,000 sectas. Si reuniéramos los líderes de esas 33,000 grupos religiosos y les hiciéramos una pregunta, señores, ¿cuál es la doctrina verdadera? ¿Sabe qué sucedería? Todos levantarían la mano, todos. Porque todos creen tener la verdad. Pero ¿por qué no leen el texto de Cristo donde dijo que al final del tiempo, una de las señales de su segunda venida era que iban a proliferar estas doctrinas falsas? Y le dijo a sus discípulos, miren que no los vayan a engañar, porque se van a proliferar estas enseñanzas en mi nombre. Van a proliferar estos grupos religiosos hablando en mi nombre. Pero están engañando a la gente. Van a perder a las almas. Lo mismo que pasó con los judíos en el tiempo de Cristo. Bueno, la verdad es que es un tema, no es la única doctrina rara que yo conozco. No sé si sea la voluntad del Señor, en otra ocasión les pueda tener otro video de otras doctrinas que tampoco tienen piso bíblico. No tienen sustento bíblico. Me dicen, no, es que este versículo, pero yo leo el versículo y no tiene nada que ver con lo que ellos me dicen. O se parece, pero no es. Una cosa puede parecerse a otra, pero no ser. ¿Sí? Y para conocer la verdadera doctrina, aparte de que Dios nos las quiere revelar a través de su Espíritu, necesitamos nosotros poner toda la voluntad, todo el empeño en conocer esa verdad. Cuando eso suceda, el Señor nos va a abrir los tesoros de la sabiduría. Eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2. Vamos a conocer esos grandes misterios que están en la Santa Biblia. Bueno, quienes escuchen este video, les agradezco. Si tienen con quién compartirlo, compártanlo. Y esperamos que edifique a alguien, algún alma que se edifique con este mensaje. La honra sea para el Señor. Los que hayan puesto atención al tema y se edifiquen, yo estaré muy feliz de que de pronto me hagan algún comentario. Hagan cualquier tipo de comentario, así sea positivo o sea negativo, pero háganme un comentario donde yo vea que verdaderamente amerita seguir transmitiendo este mensaje a través de esta red.
El Señor les bendiga y será hasta pronto.